Luis Sánchez desde la Biblioteca Municipal de Peñaranda. Hola José, ¿qué tal estás? Muy buenas. Buenos días, Miguel. Hacía mucho que no hablábamos. Bueno, mucho, tampoco tanto, pero bueno, unas semanitas. No es tan largo el verano, por lo menos a mí no se me ha hecho tan largo. Más bien se me ha hecho corto, ¿eh? Ya me imagino, así que... Bueno, estás con nosotros de nuevo, te agradezco de verdad, como siempre, tu amabilidad y tu disponibilidad para acompañarnos en estos minutos de radio aquí en COPE en la mañana, para recomendarnos un libro. Y es lo que tienes precisamente entre tus manos ya, un libro. Si no te importa, hacemos como siempre. Antes de desvelar el título, de hablar del autor, ¿nos lees un fragmentito, por favor? Pero vamos, que es una cuestión que yo también te quiero agradecer a ti, porque una de nuestras labores es la difusión de la cultura y la promoción de la lectura. Y desde luego, pues la radio y tu programa es un instrumento ideal para nosotros, para llegar a gente y para que las personas de Peñaranda y de su comarca oigan hablar de libros, aunque solo sea eso. Unos vendrán a buscarlos, otros no, pero todos tendrán conocimiento de determinadas obras que iremos comentando a lo largo de esta temporada también. Pues eso es lo que haremos. Sin más prolegómenos, a la lectura. Te escuchamos. Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la Rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido. Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, advirtió mi padre. Ni a tu amigo Tomás, a nadie. ¿Ni siquiera a mamá?, inquirí yo a media voz. Mi padre suspiró, amparado en aquella sonrisa triste que le perseguía como una sombra por la vida. Claro que sí, respondió cabizbajo. Con ella no tenemos secretos. A ella puedes contárselo todo. Poco después de la guerra civil, un brote de cólera se había llevado a mi madre. La enterramos en Montjuïc el día de mi 5º cumpleaños. Solo recuerdo que llovió todo el día y toda la noche, y que cuando le pregunté a mi padre si el cielo lloraba, le faltó la voz para responderme. 6 años después, la ausencia de mi madre era para mí todavía un espejismo, un silencio a gritos que aún no había aprendido a acallar con palabras. Mi padre y yo vivíamos en un pequeño piso de la calle Santana, junto a la plaza de la iglesia. El piso estaba situado justo encima de la librería especializada en ediciones de coleccionista y libros usados heredada de mi abuelo, un bazar encantado que mi padre confiaba en que algún día pasaría a mis manos. Me crié entre libros, haciendo amigos invisibles en páginas que se deshacían en polvo y cuyo olor aún conservo en las manos. De niño aprendí a conciliar el sueño mientras le explicaba a mi madre en la penumbra de mi habitación las incidencias de la jornada, mis andanzas en el colegio, lo que había aprendido aquel día. No podía oír su voz o sentir su tacto, pero su luz y su calor ardían en cada rincón de aquella casa y yo, con la fe de los que todavía pueden contar sus años con los dedos de las manos, creía que si cerraba los ojos y le hablaba, ella podría oírme desde donde estuviese. A veces mi padre me escuchaba desde el comedor y lloraba a escondidas. Recuerdo que aquel alba de junio me desperté gritando. El corazón me batía en el pecho como si el alma quisiera abrirse camino y echar a correr escaleras abajo. Mi padre acudió azorado a mi habitación y me sostuvo en sus brazos, intentando calmarme. No puedo acordarme de su cara, no puedo acordarme de la cara de mamá, murmuré sin aliento. Mi padre me abrazó con fuerza. No te preocupes, Daniel, yo me acordaré por los dos. Nos miramos en la penumbra buscando palabras que no existían. Aquella fue la primera vez que me di cuenta de que mi padre envejecía y de que sus ojos, ojos de niebla y de pérdida, siempre miraban atrás. Se incorporó y descorrió las cortinas para dejar entrar la tibia luz del alba. «Anda, Daniel, vístete. Quiero enseñarte algo», dijo. «Ahora, a las 5 de la mañana,
Hay cosas que solo pueden verse entre tinieblas, insinuó mi padre blandiendo una sonrisa enigmática que probablemente había tomado prestada de algún tomo de Alejandro Dumas. Las calles aún languidecían entre neblinas y serenos cuando salimos al portal. Las farolas de las Ramblas dibujaban una avenida de vapor parpadeando al tiempo que la ciudad se desperezaba y se desprendía de su disfraz de acuarela. Al llegar a la calle Arco del Teatro, nos aventuramos camino del Raval, entonces barrio chino, bajo la arcada que prometía una bóveda de bruma azul. Seguía a mi padre a través de aquel camino angosto, más cicatriz que calle, hasta que el reluz de la Rambla se perdió a nuestras espaldas. La claridad del amanecer se filtraba desde balcones y cornisas en soplos de luz sesgada que no llegaban a rozar el suelo. Finalmente, mi padre se detuvo frente a un portón de madera labrada ennegrecido por el tiempo y la humedad. Frente a nosotros se alzaba lo que me pareció el cadáver abandonado de un palacio o un museo de ecos y de sombras. Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie, ni a tu amigo Tomás, a nadie. Un hombrecillo con rasgos de ave rapaz y cabellera plateada nos abrió la puerta. Su mirada aguileña se posó en mí impenetrable. «Buenos días, Isaac. Este es mi hijo Daniel», anunció mi padre. «Pronto cumplirá 11 años y algún día él se hará cargo de la tienda. Ya tiene edad de conocer este lugar». El tal Isaac nos invitó a pasar con un leve asentimiento. Una penumbra azulada lo cubría todo, insinuando apenas trazos de una escalinata de mármol y una galería de frescos poblados con figuras de ángeles y criaturas fabulosas. Seguimos al guardián a través de aquel corredor palaciego y llegamos a una gran sala circular donde una auténtica basílica de tinieblas yacía bajo una cúpula acuchillada por haces de luz que pendían desde lo alto. Un laberinto de corredores y estanterías repletas de libros ascendía desde la base hasta la cúspide, dibujando una colmena tramada de túneles, escalinatas, plataformas y puentes que dejaban adivinar una gigantesca biblioteca de geometría imposible. Miré a mi padre boquiabierto. Él me sonrió guiñándome el ojo. «Daniel, bienvenido al cementerio de los libros olvidados». Salpicando los pasillos y plataformas de la biblioteca se perfilaban una docena de figuras. Algunas de ellas se volvieron a saludar desde lejos y reconocí los rostros de diversos colegas de mi padre en el gremio de libreros de Viejo. A mis ojos de 10 años, aquellos individuos aparecían como una cofradía secreta de alquimistas conspirando a espaldas del mundo. Mi padre se arrodilló junto a mí y sosteniéndome la mirada me habló con esa voz leve de las promesas y las confidencias. «Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte». Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, de un nuevo espíritu. En la tienda nosotros los vendemos y los compramos, pero en realidad los libros no tienen dueño. Cada libro que ves aquí ha sido el mejor amigo de alguien. Ahora solo nos tienen a nosotros, Daniel. ¿Crees que vas a poder guardar este secreto? Pues esta es la lectura con la que empezamos. ¿De qué se trata? ¿Qué nos has leído, José? Bueno, pues es un libro súper conocido, es de un autor que se ha convertido en un mito de la literatura en castellano y que nosotros la habrán adivinado algunos lectores, que es La sombra del viento de Carlos
Ruiz Zafón. Este libro, como has visto, te atrapa casi desde la primera página, porque te habla directamente al oído, te interpela al lector, ¿no? Es como si fuera una confidencia constante. Entonces, es de estos libros en los que la literatura pues te va mucho más allá de las páginas impresas, ¿no? Te regala todo un viaje. Este libro, La sombra del viento, es uno de esos libros. ¿De qué trata? Pues mira, está ambientado en la Barcelona de la posguerra, como habéis visto. La historia comienza en Barcelona en 1945, cuando un niño, Daniel Sempere, que tiene 10, 11 años, es conducido por su padre a este lugar que acabamos de conocer, a este lugar secreto y mágico que es el cementerio de los libros olvidados, ¿no? Allí, Daniel debe escoger un libro para custodiarlo toda la vida. Y el azar, o quizá el destino, vaya usted a saber, lo lleva a descubrir una obra que se titula La sombra del viento, escrita por un misterioso autor que se llama Julián Carax. Bueno, lo que parece un hallazgo inocente se transforma pronto en una obsesión. Daniel descubre que alguien ha estado persiguiendo y destruyendo todos los ejemplares de ese libro, que posiblemente ese que él ha cogido sea el último que quede. Entonces, intrigado, pues decide comenzar a investigar quién fue ese escritor maldito, por qué su nombre tiene ese eco de tragedia, y por qué está envuelto de pasiones prohibidas y de secretos oscuros, ¿no? Entonces, a lo largo de la novela, el autor, Carlos Ruiz Zafón, nos va entrelazando la historia de Daniel, de este niño, con la de Julián Carax, el autor de ese libro, y va construyendo una especie de juego de espejos entre ambos protagonistas. Y por ese camino desfilan personajes que se nos van a hacer inolvidables a partir de leer la novela. Uno es Fermín Romero de Torres, con su humor y su desparpajo, es un personaje lleno de ternura. Otra es Nuria Montfort, que es guardiana de confidencias, ¿no? O el temible, un personaje malvado, ¿no? Un inspector de policía, el inspector Fumero, que es símbolo de un tiempo que está marcado por la represión y la violencia. Lo más fascinante de este libro, de La sombra del viento, no es solo su intriga, que la tiene desde la primera página y mantiene al lector en vilo, como en las mejores novelas de misterio, sino la atmósfera que genera en torno a la historia que nos está contando. Zafón convierte a la ciudad, a Barcelona, en un personaje más de la novela, y en un personaje vivo, con sus calles empedradas, con sus mansiones en ruinas, librerías polvorientas, ¿no? Plazas envueltas en la niebla. Cada escenario es un pedazo de memoria que nos atrapa y que nos envuelve. Bueno, esta obra, La sombra del viento, se publica en el año 2001 y comienza una tetralogía, que es una obra que consta de 4 volúmenes, de 4 libros, mejor dicho, que va a conquistar a millones de lectores en todo el mundo. Se dice que Ruiz Zafón y La sombra del viento es la obra más conocida en castellano después del Quijote, que más lectores o que más ha sido capaz de aglutinar y que más libros ha sido capaz de vender en otros idiomas, ¿no? Son millones de lectores en todo el mundo los que han caído atrapados por la magia envolvente de esta literatura de Ruiz Zafón. Y no es difícil de entender, porque esta novela combina romance, drama histórico, intriga, novela gótica, misterio, en fin, todos los géneros al servicio de una gran declaración de amor por los libros y por aquellos que leen los libros, que se acercan a los libros. Penosamente, Carlos Ruiz Zafón, que contaría hoy con 61 años, nos dejó cuando tenía 56 o 57 años en 2020, en la pandemia de la COVID,
¿no? Y pues falleció de forma inesperada, y bueno, con él se fue uno de los narradores con más proyección y de los más leídos y, como te digo, más reconocidos a nivel internacional de las últimas décadas en la literatura española. En fin, nada, aconsejo, creo que la historia que os aconsejo y este homenaje a los libros, a los que hemos presentado aquí, a los que vamos a presentar en la temporada, será un buen comienzo para esta sección en lo que nos queda por delante. Efectivamente, un muy buen comienzo de esta temporada. La sombra del viento, la recomendación hoy de la biblioteca de Carlos Ruiz Zafón. José, muchísimas gracias como siempre. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Pues hasta la próxima semana, Miguel, que aquí estaremos. Gracias.